Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre lo inútil o disfuncional. Me llama mucho la atención esto porque, pues, básicamente a todo le tratamos de dar una utilidad, ¿no? A todo le tratamos de dar, se puede decir, un objetivo, todo tiene una intención, todo tiene un fin, todo se utiliza para algo. Y ese concepto de la utilidad, yo diría, es un concepto como muy humano, que muchas veces deshumaniza, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuando hablamos de usar a las personas, o usar, simplemente las cosas por usarlas. Entonces, podemos verlo, por supuesto, desde una perspectiva, se puede decir, práctica. O sea, yo utilizo las cosas para un fin. Utilizo, por ejemplo, mi celular o mi transporte, pues, para ciertos fines, ¿no? Pero también tenemos el uso que muchas veces se disfraza, yo diría, con emocionalidad o sentimentalismo o incluso idealismo o romanticismo, que es cuando, por ejemplo, hablamos de cuestiones como un poco más morales, ¿no? Em, Podemos decir, por ejemplo, ¿no? La familia. Podemos decir, la familia, nadie llegaría a admitir que usa a su familia, ¿no? O sea, puede haber situaciones en donde llegue a necesitar ayuda práctica o técnica de su familia, como acompáñame a este lugar o a hacer tal cosa, pero lo que dejamos de lado es que, por ejemplo, necesitamos afecto, necesitamos compañerismo, necesitamos pertenencia, y entonces la familia aporta todo eso. Es decir, la familia tiene una utilidad, ¿no? Entonces, lo mismo puede pasar, por ejemplo, como con un cuadro. Y estoy separando las cosas un poco del uso, o la utilidad, estrictamente hablando, práctica o técnica, más enfocada al fin, ¿no? O sea, mi carro, no es que esté, afectuosamente enamorado de mi carro, necesite mi carro para que me haga sentir bien, ¿no? O sea, mi carro lo utilizo para llegar a mi trabajo, para ir a la tienda, mi celular también, etcétera, que por supuesto, podemos luego hablar de el valor sentimental que le atribuimos a estas cosas que tienen como más, una utilidad práctica u orientada hacia el objetivo. Pero en el caso, por ejemplo, de un cuadro o de mi familia o incluso de una película, podemos decir que son necesidades, o que cubren o sirven, son útiles para cuestiones un poco más de proceso, ¿no? De nuevo, es como Alan Watts, y lo he mencionado muchas veces, plática de escuchar una canción, o sea, me gusta la canción, ¿no? Y la escucho, una película, un cuadro, ¿no? Entonces, es este uso un poco más moral, artístico, estético. Sin embargo, sigue siendo un uso, sigue sirviendo para algo, ¿no? Sigue sirviendo, pues, por ejemplo, la familia, si dices: "No, la familia no la utilizo, no la necesito", okey, te la quito. Y entonces vas a decir: "No, pues me falta justamente pertenencia, me falta afecto, me falta apoyo", ¿no? Y justamente necesitas a la familia para eso, o sea, la necesitas para que cumpla esa función de utilidad para esas cuestiones que, por supuesto, son más emocionales, son más espirituales, son más abstractas, son más, pues sí, que tienen que ver con los sentimientos. Pero ahí el argumento es, se están usando las cosas. O sea, el ser humano no sé entonces si puede llegar a vivir sin usar las cosas, ya sea para un uso técnico orientado al objetivo o para un uso moral, estético, artístico orientado hacia el proceso. De cualquier forma, en esas 2 vías estamos utilizando las cosas, las personas, las actividades, los fenómenos, los entes de la vida, los estamos utilizando para algo, ¿no? Se están utilizando, entonces todo nos sirve. Ahora, podemos hablar de la relatividad, de la utilidad, cómo algo me puede servir a mí, pero no a ti, o viceversa. También está, por ejemplo, ese dicho que dicen,
la basura de un hombre es, o la basura de una persona es el tesoro de otra persona, ¿no? O sea, si yo digo, este celular ya no me sirve, ya no me es útil, lo tiro, pero otra persona que le gusta desarmar o rearmar o trabajar con celulares dice, a mí sí me sirve, es útil para mí porque puedo hacer este experimento, o investigar esta cosa o probar esto, lo va a utilizar, ¿no? Entonces, hay relatividad, pero viéndolo desde una perspectiva un poco, bueno, más objetiva o intentando ver eso desde una perspectiva más universal, más objetiva, podemos decir todo, independientemente del espectador, tiene un uso, ¿no? O se usa para algo. Entonces, la pregunta aquí, bueno, sí, uso práctico o uso moral, artístico, estético. La pregunta entonces se vuelve, si esos dos son los únicos, bueno, hay dos preguntas aquí. Si la utilidad práctica y la utilidad moral, estética, artística son los únicos dos criterios para clasificar o categorizar todo lo útil para el ser humano, y si todo lo que hace el ser humano con las cosas debe de servir para algo, debe de ser útil. Me recuerda mucho, he estado reflexionando sobre la tecnología en estas últimas semanas y me llama a mí mucho la atención el hecho de la palabra natural, que es muy difícil definir qué es natural, ¿no? Si hablamos en cuestión de, pues la Tierra, ¿y qué pasa si entonces hablamos del sistema solar o del universo? ¿Qué es natural? ¿Solamente son las plantas y los animales? ¿No? Estaba debatiendo con alguien y me dice, pero también considera la luna, por ejemplo, porque yo dije, el límite llega hasta la atmósfera, ¿no? De lo natural, pero la luna influye sobre el mar, entonces también es natural, también es parte de la Tierra, y el sol que nos proporciona también, comentaba este compañero, que el sol también nos provee de energía, entonces, ¿hasta dónde llega el límite de lo natural? Y luego, muy interesantemente, empezamos a trabajar con conceptos como el infinito, como Dios, como la realidad, como la existencia, como el todo, y entonces dijimos, si no podemos definir nada de eso, podemos por lo menos decir que están en la misma categoría y definirlos de esa forma, o sea, decir que están relacionados o se asocian todos esos conceptos entre sí, ¿no? Y entonces, el ser humano, de nuevo con esta idea de la tecnología, el ser humano, para mí, es natural porque es parte de la Tierra, por lógica secuencial, crea las máquinas, crea la tecnología, crea los robots y entonces todas las herramientas que decimos artificiales, que creo que eso también lo mencioné anteriormente, eh, estamos hablando de naturaleza de segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, cuando hablamos de lo artificial, pero sigue siendo natural porque está en esta tierra. Entonces, ahí la idea es qué tan parecido realmente somos a las máquinas y qué tan diferentes somos de las máquinas. Cuando las máquinas tienen esta como función justamente de utilizar las cosas, ¿no? Y por supuesto podemos entrar en el sentimentalismo y decir, pues es que no todo es necesidad utilitaria, no todo se utiliza, pero yo diría, ¿estás seguro? Porque incluso si hablamos de lo espiritual, podemos decir las religiones que utilizan a un dios o Dios, ¿no? Lo utilizan, o sea, lo utilizan para pedirle cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué es cuando decimos humano? ¿Qué es lo que realmente es como humano y qué es lo que realmente es antihumano? Porque podemos hablar mucho de esta cuestión muy genérica que dicen, es que el ser humano cuando utiliza las cosas o cuando se comporta de una forma práctica, ¿no? Pragmática, orientada hacia la utilidad, eso no es humano, es como una máquina, eres frío, eres lógico, eres calculador, ¿no? ¿Dónde está tu humanidad? ¿Dónde está tu emocionalidad, tu sentimentalismo? Y entonces yo ahí señalo y digo, lógicamente también el sentimentalismo
tiene utilidad, el sentimentalismo también tiene una lógica, se le puede aplicar el mismo orden, no es tan caótica como se cree ser la emocionalidad o lo moral o lo artístico. Y entonces realmente nos deja con la pregunta, ¿no? ¿Qué es aquello que es humano, pero que no es utilitario, ¿no? ¿Qué es la pregunta? O sea, ¿qué es lo inútil? ¿Qué es lo disfuncional? Ahora, em, podemos entrar un poquito entonces con la cuestión de Jodorowsky, que es un concepto que me encanta, creo que también lo había mencionado. Él menciona de una persona que tiene un tic nervioso y hace como esto. Y entonces dice, esto no me sirve de nada. Y de nuevo, si hablamos sobre la relatividad de la utilidad, pues, o sea, Jodorowsky dice, por ejemplo, pues lo pones como enfrente de una ventana, le das una esponja y está limpiando la ventana, ¿no? Entonces, muchas cosas que nosotros podemos decir, es que esto no me sirve, me estorba, y ahí estaríamos entonces hablando del potencial de utilidad de las cosas, es decir, de aquello que todavía no percibimos como útil, ¿no? Voy a entrar con algunos ejemplos que había escrito, que me dio ChatGPT, pero básicamente mencionaba como el ombligo o los pezones masculinos, que por ejemplo los pezones masculinos son un producto fisiológico o un subproducto fisiológico de pues la gestación, ¿no? Evolutiva u ontológica del ser humano en el vientre. Entonces, antes de que se decida, por ejemplo, el género, pues se desarrollan los pezones, ¿no? Y en este sentido, pues el ser humano, el hombre específicamente, no tiene uso real para los pezones, ¿no? Entonces, el ombligo también es una cicatriz. Y otros ejemplos que daba era como los celos patológicos, la ansiedad exagerada. Entonces, me di cuenta que en esto de la exageración era como, hay muchas cosas que sí sirven, por ejemplo, el enojo, los celos, la ansiedad que te prepara. Pero entonces se puede decir que en medida extrema, celos extremos o patológicos, ansiedad extrema, enojo extremo, furia, es disfuncional, no sirve, ¿no? Pero de nuevo, podemos relativizarlo y decir, pero es que no sirve en general, pero en algunos casos sí puede servir. Una ansiedad extrema como soldado o como espía es necesaria, ¿no? O una furia extrema, si estás peleando o eres luchador o de nuevo eres soldado o yo qué sé, en ciertos contextos sí va a servir ser de esa forma. Entonces, de nuevo, es decir, todo tiene una utilidad, ¿no? Solamente que no se la hemos encontrado a todo, ¿no? Pero hay cosas que podemos decir son inútiles o no me sirven o ya lo gasté, ¿no? Ya lo utilicé. Pero entonces, de nuevo, tenemos el problema de qué es lo que realmente es inútil o qué es lo que realmente es disfuncional. Si solamente estamos hablando en cuestión de algunas cosas que tal vez están en el lugar equivocado o en el momento equivocado, ¿no? Pero bajo el contexto o en el contexto correcto serían funcionales o altamente funcionales y entonces todo se vuelve funcional, ¿no? Es como un análisis casi del conductismo conductual. Estaba ahorita viendo a ver si me acuerdo, estaba escuchando una entrevista de Jordan Peterson y creo que estaba hablando de esto, de la utilidad que tienen como ciertas condiciones o ciertas enfermedades. No me acuerdo muy bien de la idea, pero va por ahí también de encontrarle como la utilidad a las cosas que percibimos como patológicas, el mal necesario, ¿no? O ahorita estaba charlando con los compañeros y estábamos hablando de las crisis que suceden, de las guerras que suceden y cómo de alguna forma dicen en inglés, in the grand scheme of things o en el gran esquema de las cosas y de la historia de la humanidad, son casi casi necesarias o estos eventos son necesarios que sucedan pues justamente
porque a través del caos se reorganizan, se reordenan como ciertas cosas, ciertas estructuras de poder, se generan cambios que también se puede decir son necesarios. ¿Hasta qué punto son necesarios o necesarias esas situaciones o esas cosas que suceden, ¿no? Y entonces ahí hablamos, por supuesto, del libre albedrío, del determinismo, si sí o no es necesario, incluso pensar, porque pues si las cosas están pasando así por obra de magia, em, entonces, lo inútil aquí, para ir resumiendo, me gustó muchísimo lo que compartió un compañero esta semana, y esta idea es completamente crédito del compañero. La palabra, ya que siguiendo esta lógica de que todo es útil y nada realmente es inútil o disfuncional, nada más que no le hemos encontrado el contexto correcto o el uso correcto a aquello, em, que se puede ver con muchos ejemplos, ¿no? Desde las plantas, la materia prima que se utiliza para construir edificios, tecnología, carros, todo esto. O sea, es increíble el uso que el ser humano le ha dado a las cosas que aparentemente eran inútiles o no tenían ningún uso. Entonces, vayamos a saber cuántas otras cosas también actualmente son inútiles o no tienen un uso, pero que en el futuro sí lo tengan. Entonces, el resumen bueno, no resumen, pero un aporte que comentó este compañero es que como que así lo entendí, es que la palabra inútil es realmente lo único inútil, ¿no? O sea, no hay otra cosa que realmente entre en esa definición o en esa categoría. Es decir, la categoría de lo útil está plagada con con múltiples términos. Hay una categoría, yo diría, de potencialmente útil, que es desconocida porque pues depende del futuro y de la evolución. Y hay otra categoría que diríamos de lo inútil, y ahí no hay nada más que la palabra inútil. Entonces, lo único inútil es la palabra inútil. Por supuesto que la palabra inútil se usa de forma relativa o subjetiva de acuerdo a contextos. Entonces, si ya, no sé, mi celular dejó de funcionar, pues ya no es útil y lo tiro, pero de nuevo eso es relativo porque otra persona lo puede llegar a usar. Otro concepto también por ahí que me ayudaron a pensar fue lo de la basura, ¿no? La basura, por ejemplo, es un concepto o es algo que se puede decir que pues es inútil, o sea, ya no sirve, estorba. Incluso ahí se le puede atribuir la categoría o la característica, perdón, de aquello que es inútil es aquello que estorba y que debe de ser marginado o por lo menos debe de ser pues sí, puesto al margen, ignorado, removido o debe de ser, no eliminado, pero sí se debe de quitar de ahí. Podemos pensar también en hábitos que ya no me sirven, ¿no? Hábitos, que estorban, pensamientos, creencias erróneas o que ya no aplican al contexto, que incluso ahí también podemos decir, pero es que eso te ayudó de alguna forma y ahora ya no te ayuda, que es un poco como la vida del uso, ¿no? O sea, todo tiene un uso, pero en cuanto se utiliza, pues ya no sirve, ¿no? Pero, por así decirlo, no se va, o sea, entra otra vez en el ciclo de renovación, por así decirlo. Aunque también podemos, justamente, y estoy pensando, por ejemplo, con respecto a la basura, podemos hablar ahí de algo que pues realmente no sirve y que incluso estorba y que realmente daña al planeta. Entonces podemos decir lo que no beneficia y lo que ya no es útil, en lugar de ser útil, destruye. O incluso ahorita estoy pensando, por ejemplo, entonces ya me estoy yendo a responder la pregunta de lo inútil. ¿Qué tal lo destructivo, no? Como las bombas, las armas, son útiles, o sea, podemos decir, pero bueno, ahí estaríamos relativizando porque son útiles para la persona que las usa, para el país que las usa, pero para el oponente o el enemigo, pues no son útiles porque incluso son perjudiciales, no están
atacando o dañando a ese país o a esas personas. Entonces sí, un poquito de lo inútil y disfuncional.